Muy buenos días a todos. Le doy la más cordial bienvenida a esta clase del martes 26 de mayo, curso de geomecánica, y estamos en la parte relacionada con empujes, cálculo de empujes en estructuras de contención. Y ya hemos visto hasta acá los tres principales tipos de empuje que están relacionados a cómo se mueven las estructuras de contención. El primer empuje más importante que ya hemos revisado es el empuje activo, en el cual el desplazamiento de la estructura de contención es hacia la excavación o hacia el espacio libre que queda, ¿cierto? Considerando que el suelo empuja en esa dirección a la estructura de contención. El segundo tipo es lo contrario, cuando nosotros estamos utilizando la estructura de contención, o más bien la estructura de contención está desplazándose hacia el suelo que está contenido. Cuando eso ocurre, el suelo reacciona contra la estructura de contención aplicando también un empuje. Ese se llama empuje pasivo, ¿cierto? Y el tercer tipo de empuje, que es el que vamos a revisar un poco más en detalle en la clase del día de hoy, se conoce como empuje geostático, y es aquel que se manifiesta cuando no hay deformaciones en la estructura de contención. Es un caso particular de los anteriores, digamos. Entonces, este empuje, como ya les comentaba, está asociado a deformaciones laterales nulas, es decir, no hay movimiento de la estructura. Y también tenemos un representante de laboratorio, es el ensayo edométrico o ensayo de consolidación, que es un ensayo que ustedes ven en el curso de geotecnia para poder estimar asentamientos debido a cargas sobre suelos finos saturados. Entonces, ese mismo ensayo nos permitiría representar una condición de tipo geostática. ¿Por qué? Porque el ensayo edométrico, si ustedes bien recuerdan, consiste en poner una muestra o una probeta de suelo en un anillo perfectamente rígido y aplicar esfuerzos verticales de distinta magnitud. Entonces, la restricción que ocurre en ese ensayo es que no hay desplazamiento lateral del suelo, porque se ha puesto en un anillo rígido que no se deforma lateralmente, entonces se cumple esa condición geostática. Y un ejemplo en terreno que uno puede ver, que es el más típico de donde aplicar empujes geostáticos, corresponde a los muros de los subterráneos de edificios. Entonces, la imagen que ustedes tienen ahí, ven que hay un muro perimetral, ¿cierto?, que está en contacto con el suelo, y esos elementos horizontales que ustedes ven son desde arriba hacia abajo losas. La losa, por ejemplo, del primer nivel, la que está un poquito más abajo es la losa del primer subterráneo, y la que está más abajo correspondería a la losa del último subterráneo, ¿cierto? Que hace las veces también como losa de fundación. Y lo que ven representado como con flechitas desde izquierda a derecha, se representa el empuje geostático. Entonces, lo que habíamos visto también en clases anteriores era que lo que vimos en las clases anteriores era que este empuje en su forma genérica, lo voy a escribir aquí en la lámina, este empuje horizontal se podía caracterizar como un coeficiente de empuje que se denomina casero por un esfuerzo vertical, ¿cierto? Esto en el caso general son esfuerzos efectivos, ¿ya? Si ustedes tuvieran agua, eso lo vamos a ver en las clases más adelante, pero si tuvieran agua, ustedes tienen que considerar para esta ecuación solamente los esfuerzos efectivos, ¿ya? Si no hay agua, obviamente va a ser el esfuerzo total. Entonces, como esta expresión, ¿cierto?, depende de la profundidad, entonces por eso tiene esa forma triangular, que parte en cero en la superficie y aumenta hasta su valor máximo a la profundidad H, que sería, digamos, la altura de este muro. Por eso que tiene esa forma triangular. Bueno, acá en esta lámina aparece un resumen de fórmulas que yo creo, bueno, por lo menos la gente que tomó geotecnia conmigo alguna vez, pero me parece que no todos ustedes lo hicieron, salvo que se hayan tomado un semestre por ahí, pero
lo dudo, digamos, la mayoría probablemente tomó geotecnia con la profesora Yolanda el semestre pasado. Esta lámina resume de alguna manera las ecuaciones más importantes para determinar esfuerzos verticales efectivos y horizontales efectivos en una condición de esfuerzos geostáticos, ¿no? Entonces, si se fijan en el primer ítem, corresponde al esfuerzo vertical efectivo, que es, por definición de esfuerzo efectivo, es esfuerzo total vertical menos presión de poros. El esfuerzo vertical total es sigma B igual gamma por Z, que se parece a una pero es un gamma por Z, ¿cierto? Donde gamma es el peso específico del suelo. Y el esfuerzo horizontal efectivo es K0 veces el esfuerzo vertical efectivo, ¿no? Lo que aparece después son expresiones para poder determinar el K0 en otras condiciones. Lo vamos a ver más en detalle en esta presentación. El primer caso, que es el caso que yo le llamo general. El caso general me dice que el K0 lo puedo determinar como 1 menos seno de phi prima le pongo ahí, ese phi prima es el ángulo de fricción interna del suelo, que ustedes ya saben cómo determinarlo a través de ensayos de laboratorio, multiplicado todo eso por el OCR elevado a seno de phi. Ese OCR es la razón de preconsolidación, que está ahí expresado con sus siglas en inglés. En inglés es Over Consolidation Ratio, me parece que es. ¿Ya? Si fuera en español sería razón de preconsolidación, RPC. Y se define como el esfuerzo vertical máximo que ha sido aplicado sobre el suelo, esfuerzo vertical, el sigma BP que aparece ahí, prima, todo esfuerzo efectivo, dividido por el esfuerzo vertical actual que se está aplicando sobre el suelo a esa profundidad probablemente, ¿no? Entonces en el fondo el OCR nos indica cuál es la razón de preconsolidación del suelo. Si estamos en presencia de un suelo normalmente consolidado, es decir, aquel suelo que no ha sido sometido a un nivel de esfuerzo mayor en su edad geológica, mirando en su, qué sé yo, miles o millones de años hacia atrás, ese suelo que es normalmente consolidado tiene una razón de preconsolidación o un OCR igual a 1, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre, la ecuación queda que el K0 es igual a 1 menos seno de phi, que si se fijan en el listado, aparece como un coeficiente de empuje en reposo para suelos granulares gruesos, ¿no? O sea, puede ser también para suelos granulares gruesos o suelos normalmente consolidados con OCR igual a 1, aplica esa ecuación en que el K0 es 1 menos seno de phi. Esa expresión probablemente ustedes ya la vieron en geotecnia, es bastante popular, lo más común que existe. Y lo que nos dice en el fondo es que el coeficiente de empuje, K0, depende del ángulo de fricción interna. Mientras más grande el ángulo de fricción interna, el K0 es más pequeño, ¿ya? Es decir, el empuje sería más pequeño. Visto de otra forma, un suelo competente geotécnicamente que tenga un ángulo de fricción interna alto genera un empuje geostático que no es tan considerable como un suelo que tiene un ángulo de fricción interna más bajo, ¿ya? Esa es la lógica que ustedes debieran aplicar. Por último, en este listado aparece el K0 que está asociado a un material de tipo elástico, ¿ya? Ese material de tipo elástico está caracterizado por un coeficiente de Poisson, nu, que aparece ahí. Entonces el K0 en ese caso se puede estimar como nu dividido por 1 menos nu. Por ejemplo, si el nu fuera 0,5, ¿ya? Un nu 0,5 está asociado a materiales que son incompresibles, o en otras palabras, un material que responde en condición no drenada, que no tiene cambio volumétrico. Si ese fuera el caso, entonces el K0 sería 0,5 dividido por 1 menos 0,5, es decir, K0 sería 1, ¿ya? Lo cual es lógico, un material incompresible como el agua, por ejemplo, tiene un esfuerzo vertical que es exactamente igual al horizontal. Lo que acabo de hacer representa un K0 igual a 1. Ese K0 que aplica para materiales elásticos, ustedes, por ejemplo, lo podrían asociar a rocas, ¿ya? Si ustedes quisieran
diseñar una estructura para contener roca. Si esa roca se comporta en forma elástica y tiene un cierto coeficiente Poisson, por decir algo 0,2, 0,3, ustedes podrían calcular más o menos cuál sería sigma 0 y le permitiría estimar empujes de suelo, de roca. ¿Ya? En condición geostática, recuerden, estas son condiciones geostáticas, es decir, considerando que en ese caso la roca nunca se deformó, siempre se mantuvo en su posición inicial antes de haber excavado, por ejemplo, o haber hecho cualquier tipo de perturbación a ese macizo rocoso. Entonces, este más bien es un resumen. Ahora les voy a explicar un poquito más de dónde surgen estos caseros, estos valores de casero. Ya, esta lámina que está acá, yo la rayé un poquito porque para ajustarme a la hora de clase tuve que hacer algunas anotaciones previamente. Y les voy a explicar en qué consiste. Bueno, estos gráficos lo que representan, voy a partir explicando el gráfico de arriba primero. En el eje X ustedes tienen el esfuerzo vertical y en el eje Y ustedes tienen el esfuerzo lateral. ¿De qué? De un ensayo edométrico. Es decir, ustedes tienen una muestra de suelo de este tipo, ya que está en un anillo relativamente rígido. Relativamente rígido porque si fuera perfectamente rígido, yo no tendría cómo medir los esfuerzos laterales. Para poder medir esfuerzos laterales, lo que se hace experimentalmente es poner un strain gauge. Un strain gauge es como una especie de estampilla que se pone, como la que está ahí, que se pega a un elemento y dado que se pega a ese elemento, cuando el elemento se deforma un poco, este strain gauge genera una señal eléctrica, ¿ya? Un voltaje. Si ese voltaje yo lo mido y sé cómo está calibrado el voltaje con la deformación, yo puedo saber cuánto se deforma ese elemento, ¿no? Entonces, si yo tuviera un elemento cilíndrico como el que dibujé ahí, que es perfectamente rígido, que no se mueve nada, el strain gauge me va a marcar siempre 0. Por lo tanto, para que funcione este sistema, tiene que ser un anillo que se deforma un poco, ¿no? Entonces, ese anillo, dentro del anillo va el suelo. Y ese suelo se le aplican distintos niveles de sigma B, esfuerzo vertical. Igual que un edómetro, que un ensayo de consolidación. Entonces, el anillo se deforma poquito, pero se deforma lo suficiente como para que este strain gauge que está, que lo puse como una estampilla ahí pegada al cilindro, se pueda deformar. Entonces, se deforma un poquito y con esa deformación y ecuaciones de elasticidad, uno puede inferir un sigma h. ¿Ya? Entonces, nuevamente, como resumen, tengo este cilindro que hace las veces de un ensayo edométrico, donde está el suelo adentro. Este suelo yo lo someto a distintos niveles de sigma B, y por la deformación de ese cilindro que yo capturo con el strain gauge que está pegado, strain gauge, yo puedo inferir el esfuerzo horizontal que está haciendo, que está respondiendo al incremento de esfuerzo vertical, ¿ya? Y esas dos variables son las que pongo en este gráfico. En el eje Y va a ir sigma B, y en el eje X va a ir el sigma B, y en el eje Y va a ir el sigma H, ¿ya? Entonces, lo que están viendo ustedes graficado aquí es una serie de puntos. Hay una serie de puntos que va creciendo, que yo le puse una flecha y le puse normalmente consolidado, ¿ya? Esos puntos que están ahí son todas las combinaciones de sigma B y sigma H a medida que el sigma B aumenta, ¿ya? O sea, si el sigma B va aumentando, yo voy a tener una lectura del sigma H. Y eso va a seguir una trayectoria que yo la llamo normalmente consolidada, ¿ya? Entonces, ese valor, yo aumento el sigma B, mido el sigma H. Lo voy haciendo y lo hago un montón de veces. Aquí deben haber unos 20 puntos por lo menos.
Y repito ese mismo proceso hasta llegar a un nivel de sigma B máximo, que en este caso yo lo anoté ahí como sigma B max, que son 3300 PSI. Se me olvidó anotar la relación entre PSI y las unidades que nosotros utilizamos para esfuerzo, que pueden ser kilogramos fuerza por centímetro cuadrado o kilopascal. Pero independiente de eso, son 3300 PSI. Ese valor máximo al cual se llegó representa el esfuerzo de preconsolidación, ¿ya? Que sería el que aparece en estas ecuaciones de acá, como sigma BP. ¿Ya? Sigma BP o sigma B máximo son lo mismo, son el esfuerzo máximo que ha sido aplicado sobre ese suelo. ¿Ya? Uno también podría representar, esto en un ensayo en laboratorio, pero uno también podría pensar en ese esfuerzo máximo como el que se aplicó en la historia geológica de un depósito de suelo sedimentario, por ejemplo. ¿No? Y eso también ustedes lo aprendieron a resolver en geotecnia, con el ensayo edométrico, cómo interpretar y cómo poder obtener ese esfuerzo de preconsolidación. Acá ese esfuerzo se impone simplemente. La persona que hizo este experimento dijo, yo voy a llegar hasta un valor máximo de 3300 PSI. ¿Ya? Esa es la rama que yo la denominé normalmente consolidada. Una vez que se llega al valor máximo, se procede con lo que se conoce como la descarga, que la descarga no es otra cosa que empezar a disminuir el sigma B. ¿No? Entonces lo que ocurre cuando yo disminuyo el sigma B es que no me devuelvo por la misma rama por la cual me fui en forma normalmente consolidada, sino que me devuelvo por otra rama. Y ahí esa rama yo la caractericé por una flecha roja en la otra dirección. Y por eso que tengo una curva así que tiene una especie de loop entre medio. Entonces, la curva de descarga, fíjense que no es igual a la normalmente consolidada. ¿Ya? Y lo que se hace en este caso es, cada vez que descargo a un nivel de sigma B distinto, voy midiendo el esfuerzo horizontal. Exactamente igual el procedimiento que en carga. Ya, después de haber explicado eso, lo que ocurre en el gráfico de abajo es que se está graficando como función del OCR, o la razón de preconsolidación, que acuérdense que se define como el sigma B máximo dividido por el sigma B actual. Se grafica cuál sería la razón entre el sigma H y el sigma B, que es la definición de Casero. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es que para cada sigma B que yo estoy aplicando, voy a medir un sigma H, por lo tanto también voy a tener un Casero asociado. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que, por ejemplo, y aparece aquí como un ejemplo, es que en un punto cualquiera, como el punto que está siendo señalado aquí, yo lo estoy marcando en azul ahora, para ese punto en particular, por ejemplo, yo tengo un OCR, que sería este valor máximo al que se le aplicó a este suelo, que son 3300 PSI, dividido por el sigma B actual. Ese punto tiene ahora un esfuerzo vertical de 400. Entonces, si yo divido 3300 dividido en 400, voy a tener 8,25. ¿Ya? Y por otro lado, conozco el esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal. Ese punto tiene un esfuerzo vertical de 400 y también tiene un esfuerzo horizontal de 400. Por lo tanto, su K0 es igual a 1. Y eso es lo que aparece en el gráfico de abajo. ¿Ya? Aquí tengo que el OCR era 8,25 y aquí el K0 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, voy a tener que para cada OCR, para cada razón de preconsolidación, voy a tener un K0 distinto. Se cortó el audio, voy a repetir entonces lo último. El objetivo de este ejercicio que le estoy mostrando acá es mostrar cómo varía con la razón de preconsolidación el K0. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos vamos por la rama normalmente consolidada, llegamos hasta un valor máximo, que en este caso es 3300 PSI, después nos devolvemos por la rama de descarga. La rama de descarga quiere decir que yo disminuyo el sigma B y mido el sigma H, pero fíjense que no me devuelvo por la misma rama, sino que me devuelvo por otra. Entonces lo que puedo hacer para cada uno de esos puntos de la rama es determinar tanto el OCR como el K0.
El OCR se calcula como el sigma B máximo, que es 3300, dividido por el sigma B del punto actual. Entonces, para ese punto azul que está marcado, que está súper remarcado, el OCR sería 3300 dividido por 400. ¿Ya? Eso me da 8,25. Y el K0, que es la razón entre el sigma horizontal y el vertical, si me fijo en el gráfico, tanto el esfuerzo vertical como el horizontal son de 400, por lo tanto el K0 igual a 1. Ese punto lo grafico en el gráfico de abajo, donde yo encerré ahí los valores, aparece 8,25 en el eje X y 1 en el eje Y, OCR y K0. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Si yo hago ese mismo proceso para todos los puntos de la descarga, me voy a dar cuenta que el K0 en realidad es mucho más grande que el que yo tendría en condición normalmente consolidada. En condición normalmente consolidada, ¿sí? El K0 es 1 menos seno de phi. ¿Ya? Podemos, por ejemplo, calcular el K0 desde la curva normalmente consolidada, tomando cualquiera de los puntos. Por ejemplo, si tomamos este punto de acá, que tiene coordenadas sigma B 800 y sigma H 400, el K0 de este punto es 400 dividido en 800, es 0,5, ¿cierto? Entonces eso querría decir, por ejemplo, que este material tiene un phi, perdón, de 30 grados más o menos. Porque con un phi de 30 grados, uno tiene un seno de phi de 0,5, por lo tanto tiene un K0 de 0,5 también. Entonces, si yo hago ese mismo proceso con todos los puntos que están en la rama normalmente consolidada, todo esto, todos tienen la misma razón entre K0, sigma horizontal y sigma vertical. Por lo tanto, independiente del nivel de carga en esa condición normalmente consolidada, yo siempre voy a tener el mismo K0. El problema es que cuando genero la descarga, voy a tener distintos valores de OCR, o de razón de preconsolidación. Y lo que me muestra el gráfico de abajo es que para cada una de esas razones de preconsolidación yo voy a tener un K0 distinto. En el ejemplo que yo analicé, que es ese punto que tiene un OCR de 8,25 y un K0 de igual a 1, a ese OCR voy a tener un K0 que es el doble del que tendría en una condición normalmente consolidada. ¿Ya? El OCR es igual a 8,25, el K0 es igual a 1. ¿Ya? Y lo mismo va a ocurrir para todos los otros puntos de la curva de descarga. ¿Ya? Entonces, para resumir el tema desde un punto de vista más físico, más que entender el ensayo, quizás que lo pueden revisar después en el video. Un material que tiene una razón de preconsolidación distinta de 1, siempre mayor que 1 obviamente, va a tener un K0 que es mayor que el caso normalmente consolidado. ¿Por qué ocurre eso? Porque un suelo que ha sido sometido a una historia de carga previamente, de alguna manera genera como un esfuerzo residual. Las partículas se acomodan de tal manera que quedan como apretando, en este caso, el contenedor en el cual están dispuestas. ¿Ya? En este caso en particular, el suelo se llevó a un esfuerzo vertical máximo de 3.300 psi. O sea, yo lo apreté a morir. ¿Ya? Y cuando saco la carga, el suelo todavía mantiene el recuerdo de esa carga. Quedó tan apretado, ¿cierto?, que quedó una especie de esfuerzo horizontal remanente. Por lo tanto, aunque yo saque la carga, de todas maneras el suelo ha sentido ese estrés horizontal que yo le apliqué en su historia pasada,
Y eso es equivalente a tener un casero mayor, ¿ya? Entonces, la moraleja de esto es que los suelos normalmente consolidados yo puedo estimar con un grado de certeza razonable el casero como 1 menos seno de phi, pero todos los suelos que están preconsolidados van a tener un casero que es mayor. Y mientras más grande es esa razón de preconsolidación, o ese OCR, mayor es el casero. Fíjense en el gráfico de abajo. El último punto que se mide aquí debe tener un OCR de 24, por ahí, ¿sí? Que es este punto de acá, este par de puntos de acá. Y el K0 está en torno a 1,5. Entonces recuerden la ecuación, el sigma H efectivo es K0 veces sigma B. Si yo tengo un K0 de 1,5, eso quiere decir que entonces el esfuerzo horizontal es 1,5 veces el esfuerzo vertical, ¿no? Es decir, el esfuerzo horizontal puede llegar a ser incluso más grande que el vertical en condiciones en cual la razón de preconsolidación es alta, ¿no? Suelos preconsolidados, muy preconsolidados. Ese es el mensaje, ¿ya? Así que si quieren, este video va a quedar disponible, así que ustedes lo pueden revisar más en detalle. Si tienen duda, obviamente me pueden preguntar. Voy a avanzar un poquito más. Entonces, ¿cómo se obtiene la expresión tan famosa de K0 igual a 1 menos seno de phi? Esta es una expresión que se obtiene en forma empírica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en este gráfico, que es un gráfico de un artículo de Kulhawi y Main del año 1990, ellos lo que hacen es resumir un montón de tipos de suelo en esta carta, donde grafican en el eje X el seno del ángulo de fricción interna, que ellos le llaman phi, TC, y con una barra arriba. Y por otro lado, ponen el valor del casero que ellos estimaron, ¿ya? Esto se hizo con ensayos de laboratorio, principalmente edómetro y triaxial, de materiales que eran normalmente consolidados, ¿ya? Entonces, cuando ellos ponen todos estos puntos en este gráfico, les da que aproximadamente esto se puede aproximar por la ecuación que aparece acá. Lo voy a remarcar en rojo. ¿Ya? Y esa ecuación es lo mismo que lo que está acá. En el fondo yo puedo tener una relación entre K0 y seno de phi que tiene un coeficiente de posición 1 y una pendiente menos 1. En el fondo eso es lo que está diciendo ese gráfico. Entonces, esta expresión de que el K0 es 1 menos seno de phi no es otra cosa que una expresión empírica. Empírica, pero que es muy conveniente. Les voy a explicar después por qué es tan conveniente. Lo que aparece en la lámina siguiente es un proceso similar, pero en vez de hacer ahora la relación entre el K0 y el seno de phi, se hace con el OCR para distintos ángulos de fricción interna. Cada una de estas curvitas que ustedes ven dibujadas aquí son phi distintos. Este es para un phi igual a 30, este para un, perdón, 40, este para un phi igual a 30, phi igual a 20. Y lo que ellos hicieron fue graficar 48 arcillas ensayadas en laboratorio. Y la conclusión a la que llegaron era que estos datos se podían aproximar bastante bien por una expresión de este tipo. El K0 es 1 menos seno de phi, lo mismo que el caso anterior, pero ahora multiplicado por el OCR elevado a seno de phi. Entonces, nuevamente, aquí también hay mucho de empiricismo. Son expresiones empíricas. En la literatura también aparecen otras ecuaciones para poder determinar K0 de suelos preconsolidados, ¿ya? Con OCR mayor que 1. Pero esta va a ser, digamos, la que más vamos a utilizar en este curso, y la que más se utiliza, yo diría, en la práctica actualmente, por la cantidad de datos que involucra. Bueno, lo que aparece en la lámina siguiente es más de lo mismo, simplemente que están los datos ordenados de otra forma, pero la conclusión es exactamente la misma. K0 es 1 menos seno de phi por el OCR elevado a seno de phi. ¿Ya? Una aplicación de esto es el K0, o el coeficiente de empuje en reposo, para la grava de Santiago, ¿ya? Esto que aparece acá es un gráfico que está en una publicación de Ortigosa del año 2004,
Pedro Ortigosa es un geotécnico súper famoso en Chile, que fue director del IDIEM mucho tiempo, fue profesor también acá en la Universidad de Chile, y él participó de los grandes proyectos que se hicieron en Santiago en los años 70, 80, 90, hasta el año 2000 y tanto, ¿ya? O sea, conoce súper bien los suelos de Santiago, y en esta publicación del año 2004, él explica muy bien cómo se pueden determinar los coeficientes de empuje en grava de Santiago y en otros suelos de Santiago, que les voy a mostrar a continuación. Y estas cartas que se presentan acá son las que se utilizan en la práctica en varios proyectos. Acá, por ejemplo, hay datos de distintas estaciones de metro. Si ustedes se fijan aquí en la leyenda, por ejemplo, aparece la primera, que es un sondaje en la estación Puente Alto. Después hay otra que dice Cerro Blanco Vespucio, Los Dominicos, grava en Maipú. Entonces, de distintos proyectos que él trabajó, se hicieron ensayos de terreno y me parece que también se complementaron con algunos ensayos de laboratorio para poder determinar estas tendencias para poder calcular el casero, ¿ya? Y lo que él propone es una distribución de casero en profundidad. Los primeros 12 metros, por ejemplo, de esta figura que estamos viendo acá, él propone una banda de casero entre 0,8 y 1. Y después, desde los 18 metros hacia abajo, si nos fijamos, por ejemplo, en todo lo que está en rojo, él propone un casero mucho más pequeño, de 0,25 por ahí. Y ahí aparecen los puntos y las tendencias que él propone. Entonces, ¿qué es lo curioso de este gráfico? Lo curioso de este gráfico es que él propone un casero grande para el suelo más superficial y un casero más pequeño para el suelo más profundo. Para poder entender este gráfico, nosotros tenemos que ir a las ecuaciones que acabamos de ver. La primera es casero 1 menos seno de phi. La segunda es casero 1 menos seno de phi por OCR elevado a seno de phi. ¿Ya? Entonces lo que yo les decía es que cuando el material está preconsolidado tiene un casero que es más grande. Cuando es normalmente consolidado tiene un casero que es más chico. Si hacemos el ejercicio para la grava de Santiago, asumiendo por ejemplo un ángulo de fricción interna de 45 grados, recuerden que la grava es un material súper resistente, eso nos daría un casero, vamos a anotar que esta es la expresión 1 y esta es la expresión 2. Entonces, según la expresión 1, tendríamos un casero de, voy a calcular, entonces, seno de 45 es 0,7. 1 menos seno de phi entonces sería 0,29. Entonces fíjense, como el ángulo de fricción es tan grande, el K0 es bastante chico, 0,29. Entonces si nosotros miramos a este gráfico, parece ser que todo lo que está bajo una profundidad de 18 metros tiene un K0 que es muy parecido a ese valor. ¿Ya? Puede ser un poquito más chico, quizás no está muy bien aquí expresada la escala, pero podría ser 0,27, por ahí 0,20, 0,25. Entonces parece ser que toda esta parte del gráfico uno lo podría considerar como un suelo normalmente consolidado. Y todo el suelo que está más cerca de la superficie, por tener un casero más grande, aparentemente sufrió un proceso de preconsolidación. Fíjense, son valores, él recomienda un valor, por ejemplo, para los primeros 7 metros, de 0,9. Un casero de 0,9, es decir, el esfuerzo horizontal es 0,9 veces el esfuerzo horizontal. Es un valor muy grande. Si yo me voy a profundidades mayores y quiero hacer una estructura de contención entre los 18 y los 30 metros, como aparece ahí, ocupo un casero de 0,29, es decir, es casi un tercio lo que yo debería usar en superficie. Ahora, si ustedes van al paper, que se los voy a subir para que lo tengan, digamos, y alguna vez si le toca diseñar algo en Santiago lo puedan referenciar sus valores, digamos, van a leer
que en realidad la grava de Santiago es súper difícil saber por qué se produce esa preconsolidación más superficial. El autor en este caso lo asocia a una compactación sísmica, es decir, debido a muchos terremotos, el suelo de la superficie, según él, se ha compactado más, lo cual es equivalente a tener algo así como una preconsolidación. ¿Ya? Entonces, por eso él justifica utilizar valores de casero más grandes cerca de la superficie. Entonces, resumiendo, la expresión 1 que puse acá es para un suelo normalmente consolidado. Si nosotros la evaluamos para un ángulo de fricción interna alto, como el de la grava de Santiago, de 45 grados, tenemos un casero de 0,29, que eso más o menos corresponde a la parte del gráfico que está bajo los 18 metros. Y en superficie, por tener caseros tan grandes, haber sido medidos caseros tan grandes, es probablemente porque ocurrió algo así como una preconsolidación que todavía no se sabe muy bien por qué. El autor argumenta que podría ser efecto sísmico, pero vaya a saber uno. En esta misma presentación existen valores también propuestos para otro tipo de suelos de Santiago. Acá, por ejemplo, se muestran los del noroeste de Santiago. Aquí ustedes van a encontrar puntos asociados a mediciones en General Velázquez, por ejemplo, el río Mapocho con la ruta 5, en enlace con Quilicura. Entonces, todo ese sector de Santiago también se propone esta carta para poder determinar el casero. Es lo que está a la izquierda. Y la forma de los gráficos es bastante parecida a lo que vimos en el caso anterior. Desde cierta profundidad hacia abajo, en este caso desde los 12 metros hacia abajo, uno podría asumir que esa curva está asociada a un suelo normalmente consolidado, pero de los 12 metros hasta la superficie, los valores aumentan bastante más, y la explicación es bastante parecida. ¿Ya? Las capas más superficiales han sido sometidas a procesos que lo hacen ser o tener una preconsolidación mayor. Aquí la razón de preconsolidación se muestra en la lámina derecha. ¿Ya? Ese RPC que aparece ahí es lo mismo que el OCR. Uno está en español y el otro está en inglés. Entonces, si se fijan, todos esos puntos muestran razones de preconsolidación que en la superficie son más grandes. Llegan hasta valores de 10, 11 por ahí, bien cerca de la superficie, y disminuyen con la profundidad. Entonces, eso explicaría que estos suelos finos también tienen valores de casero que son más grandes cerca de la superficie. Ahora, el caso de los suelos finos del norte, uno podría encontrar una razón de esa preconsolidación mucho más clara. Estos suelos del norte generalmente tienen niveles freáticos que están mucho más cerca de la superficie. Y lo que puede explicar esa razón de preconsolidación es, por ejemplo, fluctuaciones en ese nivel freático. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, hace 100 años tenía el nivel freático súper cerca de la superficie, resulta que con la evolución de los asentamientos en esos sectores, hay un montón de industria, el bombeo del agua hace que el nivel freático disminuya, ¿cierto? Se vaya más profundo. Ese cambio de nivel freático es exactamente lo mismo que un aumento en los esfuerzos efectivos. Lo cual quiere decir que producto de esta variación del nivel freático se ha producido un aumento del sigma B, que es equivalente a decir que hubo una preconsolidación producto del descenso del nivel freático. Esto ocurre con bastante frecuencia en suelos finos. ¿Ya? Entonces, eso parece ser que explicaría por qué la parte más superficial sufrió o presenta valores más grandes de preconsolidación. La lámina siguiente muestra lo mismo, solo que para otro sector de Santiago. Él lo llama suelos finos del suroriente de Santiago. Y esto corresponde, ahí yo lo noté, a la línea 4 y otras obras. Línea 4 del metro, esto es lo que está por Américo Vespucio, ¿cierto? Que va hacia Puente Alto. Y aquí se ve más o menos lo mismo. La tendencia también indica que los suelos que están más cerca de la superficie tienen razones de preconsolidación más grandes, por lo tanto eso justifica que los caseros también sean más grandes. Y a medida que me voy más en profundidad, aquí desde los 12 metros hacia abajo, uno podría considerar que son suelos considerados, o que se pueden considerar como normalmente consolidados, con ángulos de fricción, fíjense ahí aparece, phi entre 25 y 32 grados. ¿Ya?
Entonces, estos valores que se recomiendan acá son súper útiles para Santiago también, así como revisamos esto, también pueden haber para otras ciudades que ustedes estuvieran involucrados. Entonces, eso es con respecto a empujes geostáticos. No sé si tienen dudas hasta acá. Lo que vamos a ver a continuación es una forma de poder determinar empujes de suelo en condiciones activas y pasivas, que se conoce como el método de Coulomb. El método de Coulomb es un método alternativo al método de Rankine. El método de Rankine nosotros vimos que se podían determinar esfuerzos horizontales o empujes analizando los estados de esfuerzos del suelo. El método de Coulomb, en cambio, utiliza otra metodología, que es la que vamos a revisar a continuación. Lo que aparece en esta tabla es una comparación entre los métodos de cálculo de empuje de Rankine y de Coulomb. Entonces, el de Rankine, por un lado, es un método que se puede considerar como un método que analiza los estados de esfuerzos admisibles en el suelo, considerando un criterio de falla de tipo Mohr-Coulomb. El típico Mohr-Coulomb que hemos visto en la primera parte del curso. En cambio, el método de Coulomb propone un mecanismo de falla que es cinemáticamente admisible. ¿Qué significa que sea cinemáticamente admisible? Que es un mecanismo que uno se lo puede imaginar como piezas que se están moviendo unas relativas a la otra. La pieza clave del análisis de Coulomb es la cuña de falla que se forma cuando yo tengo una estructura de contención que se mueve. ¿Ya? Ese es el mecanismo. Les voy a mostrar después un dibujo para ejemplificar. Otra característica del método de Rankine es que determina los empujes a través de esfuerzos que satisfacen Mohr-Coulomb. Es como un poquito más de detalle de lo que está en la parte de arriba. Y en cambio, el análisis de Coulomb determina el empuje a través de equilibrio de fuerza, ya está implícito aquí, el equilibrio de fuerzas. Entonces, Rankine utiliza esfuerzos, Coulomb se enfoca en las fuerzas. La aplicabilidad de Rankine generalmente es más limitada porque no considera, por ejemplo, el efecto que existe en el roce que existe entre el suelo y el muro, que a veces puede ser muy importante. También está definido para suelos uniformes, ¿ya? Ustedes mañana en la clase auxiliar con José van a ver ejemplos de cálculos de empujes con la metodología de Rankine de suelo que tiene capas, ¿ya? Esa metodología es una metodología que yo diría que es una aproximación. Teóricamente no es tan robusta, pero sí es súper útil, ¿ya? Porque si uno tiene un suelo de relleno detrás de un muro que está en capas, que puede ser como la mayoría de los casos, uno puede para cada una de esas capas estimar bastante simplemente o con bastante poco esfuerzo cuáles son los empujes que están siendo aplicados sobre la estructura de contención, ¿no? Entonces, si bien la formulación original considera un suelo uniforme, uno lo puede extender como una aproximación para casos en que tiene rellenos en capas. Por otro lado, el método de Coulomb es de aplicabilidad más general, porque uno puede considerar no solamente cuñas simples, triangulares, sino que también con geometrías más complejas. Puede considerar también flujo de agua, elementos de refuerzo de la estructura de contención y también múltiples capas. O sea, lo puede hacer casi todo. Es un poquito más tedioso desde un punto de vista teórico, pero sí se puede acomodar a muchas configuraciones. La lámina que les muestro a continuación es simplemente un caso particular de Rankine. Nosotros, lo que ustedes tienen acá son tipos de empuje, por un lado, y la fórmula. Entonces, la que nosotros vimos en clase fue, la que estoy ahí marcando con 2 tickets, es el empuje activo y el pasivo. El activo vimos que el coeficiente de empuje se puede calcular como 1 menos seno de phi partido por 1 más seno de phi. Y el coeficiente de empuje pasivo se puede calcular como el inverso, 1 más seno de phi partido por 1 menos seno de phi. Si ustedes llegaran a tener una inclinación del relleno, como el que está en la figura, en la parte de abajo, esa inclinación se denomina alfa, eso querría decir también que el empuje
se inclinaría en alfa, un ángulo alfa. ¿Ya? Esta configuración no considera fricción entre el muro y el suelo. El suelo es todo lo que está a la derecha, obviamente, y la estructura de contención es lo que está señalado en negro. En ese caso hay una ecuación que nos permite determinar el coeficiente de empuje como función del ángulo de fricción interna phi y la inclinación alfa. ¿Ya? Simplemente para que ustedes la tengan por ahí, si alguna vez le aparece, es una fórmula fácil. ¿No? Ya, ese era un paréntesis, voy a cerrar el paréntesis. Lo que les voy a explicar a continuación, entonces, es el método de Coulomb. ¿En qué consiste este método? Y aquí siempre hay muchas dudas, así que voy a tratar de hacer la explicación lo más detallada posible, y esto puede que me tome los próximos 10 minutos de la clase. Ya, lo que ustedes ven acá primero es el muro de contención. El muro de contención aquí está dibujado como en naranjo. ¿No? Es el elemento que está vertical aquí en la lámina, en la figura de la izquierda. Y lo que ustedes ven a la derecha de ese muro es el suelo que se está conteniendo. Y lo que ven a la izquierda sería el espacio vacío o la excavación o lo que sea, ¿cierto? Entonces el suelo está a la derecha. Y aquí ocurre algo muy interesante. Lo que vamos a analizar a continuación es qué es lo que ocurre cuando yo tengo una condición activa de empuje. Es decir, el muro de contención que está dibujado ahí se mueve levemente hacia la izquierda. Cuando eso ocurre, cuando ese muro se mueve hacia la izquierda, lo que le pasa al suelo que está retenido es algo bien curioso. Lo que ocurre es que el suelo se deforma, pero no se deforma de cualquier forma, de cualquier manera, sino que más bien se deforma generando un plano de falla y formando una cuña de suelo, que es este triángulo que está dibujado ahí. Estuve buscando fotografías de los experimentos que hacíamos en un semestre normales cuando íbamos al laboratorio y hacíamos este experimento en el laboratorio sólido. No pude encontrar una buena, así que se las voy a mostrar la próxima clase. Y voy a tratar de anexársela a esta presentación para dejarle todo en un solo lugar. ¿Ya? Entonces, resumen, el muro que está ahí se mueve hacia la izquierda y el suelo se deforma de tal manera que forma un plano de falla, como el que está en rojo ahí. Y toda esa cuña cae. ¿Ya? Si yo fuera a dibujar eso, lo voy a tratar de dibujar aquí en la parte central. Entonces tengo el muro, el suelo hacia la derecha. Cuando esto se mueve hacia allá, le habíamos llamado delta H. Lo que ocurre es que aquí se produce una localización de deformaciones que se llama, y todo este suelo de acá forma una cuña. Y esa cuña, de alguna manera, es la que se apoya sobre la estructura de contención. Si yo quisiera hacer un dibujo simplificado de eso, vería algo por el estilo. O exagerado más bien, no simplificado. Un dibujo exagerado, lo que vería es algo así. ¿Ya? Esta cuña se mueve hacia la izquierda y cae. Y toda esa cuña de suelo es la que empuja la estructura de contención. Esto tienen que verlo experimentalmente, es súper bonito. Este fenómeno también se ve en geología, por ejemplo, cuando se tratan de explicar las fallas normales. Las fallas normales son aquellas que se producen cuando hay ambientes tectónicos de extensión. Se forman también bloques y eso que yo aquí dibujé como un plano de falla, esto que está aquí, un plano de falla, los geólogos le llaman fallas geológicas. Entonces, en realidad, lo que ocurre cuando estamos calculando empujes de suelo no es otra cosa que un bloque de ese suelo que está cargando la estructura de contención. Entonces, lo curioso que ocurrió es que Coulomb se dio cuenta de este mecanismo. Se dio cuenta que en realidad el problema se podía simplificar como una cuña que se formaba y se apoyaba sobre el suelo. Y dijo, mira, en realidad la teoría de Rankine es súper bonita, pero como no es tan generalizable, yo voy a analizar ahora
¿qué es lo que ocurre con las fuerzas de este sistema? Este sistema me está diciendo que hay una zona del suelo que se está moviendo, ¿no? Hay un mecanismo cinemático, por eso que yo le llamaba que este va a ser un método cinemáticamente admisible, porque me está considerando que este sistema se está moviendo de cierta forma. Y al él darse cuenta de este mecanismo que se estaba formando, de esta cuña, lo que hace es decir, bueno, voy a tomar entonces esta cuña que se está formando con este movimiento que está cargando la estructura de contención, y yo a ese elemento voy a calcular todas las fuerzas involucradas. Y él lo que hace es un diagrama de cuerpo libre de esta cuña, donde considera todas las fuerzas involucradas, ¿ya? Y eso es lo que ustedes ven en esta lámina de la izquierda. Primero tienen el peso de la cuña, que es el W. Después ustedes tienen fuerzas resistentes que hacen que, o que impiden que esta cuña se deslice a través de ese plano de falla. Y estas fuerzas son, por un lado, las que están asociadas al suelo mismo, que son esta fuerza R y la fuerza C' por L. Y por otro lado, la fuerza que ejerce la estructura de contención sobre la cuña, que aquí se llama PA. Esas son las fuerzas que balancean el peso de la cuña e impiden que esa cuña se caiga. Entonces, él identificó esta fuerza sobre la cuña y después dijo, bueno, si yo soy capaz de hacer el equilibrio sobre esta cuña, entonces aquí casi todo es conocido. Conozco el peso, conozco la fuerza R, conozco C' por L, por lo tanto puedo despejar PA. Y ese PA, una vez que lo determino para la cuña, lo puedo traspasar o se lo puedo aplicar al muro de contención. Y ese va a ser el empuje que yo estoy buscando. ¿Ya? Entonces, a través del diagrama de cuerpo libre de la cuña, yo soy capaz de encontrar una fuerza PA que se la puedo aplicar al muro. Y esa va a ser la fuerza activa que estoy buscando. ¿Ya? Ese es el razonamiento que hizo él. Y lo que aparece a la derecha, bueno, lo que aparece a la derecha de esta lámina son las fuerzas que están involucradas, como las fuerzas, fíjense que todas cierran, entre comillas. Eso quiere decir que es un polígono de fuerza que está en equilibrio. ¿Ya? Entonces, al darse cuenta él de este fenómeno, permite formular una metodología distinta de cálculos de empuje, muy distinta a la del caso de Rankine, que era solamente asociada a análisis de estado de esfuerzo, con la envolvente de falla, etc. Aquí solamente me preocupo de las fuerzas. Eso es con respecto a esta formulación. Un aspecto interesante después es cómo yo puedo determinar las fuerzas del suelo, por ejemplo, que son R y C' por L. Voy a partir por la fuerza C' por L. Ya, después voy a explicar los ángulos, pero voy a explicar primero las fuerzas. Cuando explique las fuerzas les voy a explicar con detalle los ángulos, a qué se refiere. La primera fuerza, C' por L, es la fuerza asociada a la cohesión del suelo. Esta cuña que yo le estoy mostrando acá, está considerado que todo el suelo que está retenido es uniforme y que tiene los mismos parámetros resistentes, es decir, C y Φ. C es la cohesión y Φ es el ángulo de fricción interna. Ya los conocemos, sabemos cómo determinarlo. Ángulo de fricción interna. Esos son los parámetros. Entonces, esa fuerza que está en morado, rojo, no sé, es una fuerza colineal al plano de falla y que es la cohesión por el L, que es el largo de ese elemento. Si lo vemos desde un punto de vista dimensional, la cohesión tiene unidades de esfuerzo, ¿cierto? Puede estar en kilopascales o en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si yo lo multiplico por el largo de ese tramo, voy a tener una fuerza por unidad de longitud. Recuerden que siempre los empujes o las fuerzas resultantes de los empujes son en fuerza por unidad de longitud. Entonces, en este caso tenemos una fuerza por unidad de longitud. También recuerden que como estamos en un diagrama de cuerpo libre, aquí hay que considerar fuerzas, no esfuerzos. Y la dimensión que nos falta es la dimensión que entra y sale de la pizarra, por eso que se llama fuerza por unidad de longitud. Entonces, esa fuerza es una fuerza cohesiva
que es la cohesión por el largo del tramo. O sea, L es el largo de ese plano de falla. El segundo elemento, la segunda fuerza que aparece ahí, es R. Esa es una fuerza de origen friccional, solamente friccional, está asociada al ángulo de fricción interna. Y esta fuerza R tiene una inclinación. Si ustedes toman el plano de falla y toman una perpendicular, la fuerza R está inclinado phi, un ángulo de fricción interna. Y les voy a explicar por qué. Eso yo creo que con eso voy a terminar la clase de hoy. Me dan 5 segundos y les explico en la pizarra. Ya. Entonces, yo en algún minuto en el curso les expliqué que cuando yo tengo un plano perfectamente horizontal, está la línea. Cuando yo tengo un plano perfectamente horizontal, rígido, supongamos que es rígido, y sobre él tengo un bloque, el famoso bloque deslizante que nos enseñan en física de primer año, ¿cierto? Yo sé algunas cosas. Sé, por ejemplo, que la fuerza máxima que puedo aplicar antes que el bloque deslice es mu por la normal. Y también sé que la normal es el peso. O al revés. El peso de esto. Entonces yo sé también que la normal es el peso del elemento. Por lo tanto, la fuerza máxima que puedo aplicar es mu por el peso. ¿Cierto? Entonces, si yo estoy en una condición tal que este bloque lo estoy a punto de deslizar y hago el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque, tal como estoy haciéndolo para el caso de la cuña, voy a hacer el bloque y el diagrama de cuerpo libre. Lo que voy a tener es que, por un lado, el bloque está sintiendo la reacción de la base, que es el peso, la normal. Y por otro lado voy a tener que a ver, claro, te lo voy a poner por el otro lado. Y por otro lado voy a tener que el bloque está sintiendo que hay una fuerza de fricción que se está poniendo al movimiento que yo le estoy imponiendo desde la izquierda hacia la derecha. Y esa fuerza es mu por el peso. Eso es lo que siente el bloque, ese es su diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, muevo un poquito esas dos fuerzas, las muevo ahí, la combinación de esa fuerza normal, W, con la fuerza de roce que se genera en la base, mu por peso, eso me genera una fuerza resultante. Si sumo las dos, eso va a ser una fuerza resultante, R. Entonces yo me puedo olvidar de las fuerzas por separado, la fuerza vertical y la fuerza horizontal, y puedo solamente dibujar un diagrama de cuerpo libre considerando esa fuerza R como resultante. Me olvido del resto. R. ¿Ya? Eso ya lo habíamos visto y es una consecuencia, digamos, de este modelito simple del bloque. Lo que estamos haciendo en el caso del muro es aplicar exactamente el mismo concepto para la cuña. Entonces aquí lo clave es determinar hacia dónde se está moviendo el bloque. Aquí yo lo moví hacia la derecha, por lo tanto la fuerza R está inclinada hacia la izquierda. ¿Ya? Otra cosa que vimos acá es este ángulo que lo voy a llamar alfa. ¿Cuánto es alfa? Tangente de alfa es mu por W dividido por W. Es decir, tangente de alfa es mu. ¿Cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos determinar cuánto es alfa, sería el arco tangente del coeficiente de fricción.
Y nosotros sabíamos también que ese mu, uno lo puede relacionar con el ángulo de fricción interna de la siguiente manera. Si nosotros quisiéramos ponerle el ángulo de fricción interna phi, digamos que es la notación que hemos estado utilizando. Por lo tanto, el alfa es igual al arco tangente del tangente de phi, por lo tanto es igual a phi. ¿Ya? Lo cual quiere decir que esa inclinación que tiene esa fuerza R, si phi fuera el ángulo de fricción interna de esa interfaz, que la tangente de ese phi es el coeficiente de fricción, entonces sería phi, ¿no? Entonces, ese concepto se utiliza también para analizar la cuña. Si yo vuelvo al dibujito, yo veo que esa fuerza R está inclinada de la vertical, un ángulo phi, hacia la izquierda. ¿Por qué está hacia la izquierda? Porque el movimiento es hacia la izquierda. ¿Ya? En este caso, el movimiento era hacia allá. Y la fuerza, aquí probablemente tengamos un problema con los ángulos, se inclina de la vertical hacia la izquierda. Acá sería desde la vertical, si esta es la vertical, claro, este es el mismo ángulo, ¿no? Entonces aquí desde la vertical se inclinaría hacia la derecha porque el movimiento es hacia la izquierda. El movimiento de la cuña es hacia la izquierda, por lo tanto de la vertical el R se inclina phi hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, para poder entender las fuerzas friccionales que están siendo aplicadas sobre la cuña, es necesario volver a ese concepto del bloque inclinado y ver hacia dónde están inclinadas las fuerzas. Yo creo que vamos a dejar la clase hasta acá. Me tomé 5 minutos más, lo siento. Esta parte es como bien conceptual y requiere un poquito más de explicación. La próxima clase vamos a retomar desde acá y les voy a mostrar, digamos, cómo se desarrolla la teoría, las ecuaciones que se utilizan y todo. José va a ver algo de esto mañana también, ¿no? Así que van a llegar un poquito más preparados para la próxima clase para entender de dónde salen todas esas ecuaciones. No sé si tienen preguntas al respecto. Lo que voy a explicar a continuación tiene que ver con los resultados de ensayos de laboratorio y lo que ustedes deberían hacer en el informe. Entonces, lo que me pregunta Juan Castro es si las trayectorias de esfuerzos totales de un ensayo drenado deberían llegar al mismo punto que las trayectorias de esfuerzos efectivos de un ensayo no drenado. Entonces, lo que yo le comento a Juan es que la trayectoria de esfuerzos totales de un ensayo triaxial CIU que está confinado a sigma C', uno la sabe porque sabe el tipo de ensayo, eso es fijo para el ensayo, y tiene pendiente 3 medios, perdón. Tiene una pendiente 3 medios. Lo que ocurre durante un ensayo no drenado es que las presiones de poro empiezan a aumentar o disminuir dependiendo del tipo de comportamiento del material. Lo que voy a dibujar acá es el ejemplo de un caso contractivo. Entonces, ese ensayo, por ejemplo, se vería algo así. Se genera carga y después, ¿cierto? Se alcanza el valor último, un comportamiento contractivo. Entonces, ese ensayo en particular llegó a una resistencia S sub U, ahí. ¿Ya? Esa resistencia S sub U, bueno, eso es así. Después, la trayectoria de esfuerzos totales de ese ensayo, el valor máximo de Q que se alcanzó fue este. Entonces, la trayectoria de esfuerzos totales lo voy a dibujar en otro color, en verde, por ejemplo. La trayectoria de esfuerzos totales de ese ensayo fue desde el confinamiento efectivo, subió hasta el máximo y después llegó al valor
llegó al valor último acá. Ahí. ¿Cierto? Entonces, en el fondo, se llegó hasta el valor máximo, que lo voy a llamar 1, y después se devolvió al valor último, que lo voy a llamar U. Entonces, la trayectoria de esfuerzos totales en verde siempre está contenida sobre esa línea azul. ¿Se entiende, Juan? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que Y ocurre? para... ya. Ahora voy a poner la línea hasta último. La línea hasta último aquí se supone que yo la tengo que estimar con 3 puntos, ¿cierto? Pero tiene que pasar cerca de este punto de acá, ¿no? El valor último. Entonces, supongamos que el material no tiene cohesión. A ver, para que me resulte la... Ya. Supongamos que no tiene cohesión y pasa por ese punto. Va a ser una cosa así, ¿cierto? Entonces, la pregunta de Juan, según lo que yo entiendo, es ¿qué pasa con la resistencia drenada hipotética que hubiese tenido ese ensayo? Así que en vez de haberlo ensayado en condición no drenada, lo hubiese ensayado en condición drenada, ¿cierto? Entonces, fíjate que para poder encontrar la resistencia drenada, lo que yo tengo que hacer es intersectar la línea de estado último en morado con la trayectoria de esfuerzos total en azul. Y eso me va a dar un punto por acá arriba. Ahí, ¿cierto? Sí. Esa sería la hipotética resistencia drenada de si ese ensayo se hubiese realizado en condición drenada. Está sobre la línea azul, porque la trayectoria de esfuerzos totales no cambia, pero es distinta la trayectoria de esfuerzos totales que la del ensayo no drenado, porque ya vimos ya que para el ensayo no drenado tenemos una trayectoria como la que está en verde. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Eso. Ya, entonces les dejo esta explicación en el... Bueno, está en el video también en la lámina, para que la puedan revisar más tarde si es que quieren. No sé si alguien más tiene alguna duda. Si no Profe, hay más dudas, Matías. profe, ¿Sí, Matías? sí, Hola. con respecto buenas tardes, buenos días. Con respecto a esa misma imagen, entonces el análisis que se puede hacer es que la trayectoria de esfuerzos totales no alcanza la LEU. La trayectoria de esfuerzos totales del ensayo CIU, no, porque llega hasta 1 Ya, nomás. Fíjate ahí en el monito. claro. Pero la pregunta de Juan entiendo que es, ¿qué pasa si ese ensayo en vez de haberse hecho en una condición no drenada, se hubiese hecho en una condición drenada? ¿Sí? Son dos cosas diferentes. La trayectoria de esfuerzos totales del ensayo no drenado, que es el ensayo que se hizo en el laboratorio, llegó hasta el 1 y se devolvió hasta U. Si ese mismo material se hubiese ensayado en condición drenada en otro ensayo, digamos, en otra modalidad, hubiese alcanzado la resistencia SD, porque tiene la misma línea de estado último, el mismo material, solo que uno hipotéticamente podría encontrar esa resistencia drenada, entendiendo que la condición del ensayo es distinta que la no drenada. ¿Ya? Ya, gracias. No le quedó muy claro, pero si vuelve a ver el video, quizás ahí le va a quedar más claro. Y si no lo entiende, me puede escribir y le respondo por correo. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, súper. No sé si alguien más tiene otra duda. Si no hay más Yo dudas, tengo entonces, Alejandro. sí, tengo una consulta porque en el laboratorio, en la clase, Uh-huh. se indica que se elabore en la gráfica CUPE con o sea, con las dos densidades. Entonces, ¿cómo no se podría hacer una sola gráfica indicando solamente la línea de estado último, considerando los 6 ensayos y haciendo las trayectorias de ambos en la misma gráfica? ¿Y con eso sería suficiente? ¿O hay que hacerlo? A ver, no entendí muy bien la pregunta, Alejandro. Tú me dices que yo recuerdo que puse que todos los gráficos o todos los comportamientos se pusieran en el mismo gráfico. Déjame buscarlo. Ya. Ah, laboratorio 3. Sí, ayer justamente estaba revisando la pauta con Benjamín.
A ver, dice, el informe laboratorio debe incluir lo siguiente. Los siguientes resultados de todos los ensayos se deben graficar en una sola figura. Esfuerzo de corte versus deformación axial, variación de presión de poros versus deformación axial, índice de vacío versus presión media efectiva. Los siguientes resultados de los ensayos se deben graficar en dos figuras, dependiendo de la densidad de la muestra. Trayectorias de esfuerzo efectivo y totales en QP. ¿Eso te refieres? Sí, Lo que pasa es que si las ponen todas en una, queda muy enredado. Solo por eso. ya, Si ustedes quisieran, las ya. podrían poner juntas y en otro gráfico separado, si quieren, digamos. Pero la idea era Ok, que no quedara todo, porque imagínate, ya 3 ensayos son 2 líneas por ensayo, son 6 líneas, entonces se van a ver todas mezcladas. Esa era mi sensación. Aparte que me parece que los niveles de confinamiento eran bien distintos. Entonces no se iban a ver bien sí, las de confinamiento más pequeños con relación a las más grandes. ¿Ya? Vean ustedes, pero si ya. quieren ponen 3 gráficos, no pasa nada. ¿Ya? Ya, y esa duda también me surge porque como vi que en el video hay 2 LEU y para cada densidad yo considero, no sé por qué está así, pero yo creo que sería una sola LEU Claro, considerando los 6 puntos. exacto. Recuerden que la línea hasta último es única del material. Un material tiene una línea hasta último. Por lo tanto, independiente de la densidad o el índice de vacío el cual se ensayan, deberían tener la misma línea hasta último. Parte de esas Ya, conclusiones las tienen que poner en el informe. Es decir, yo les pido todo esto para que ustedes vean efectivamente si las líneas son las mismas, si hay una cierta desviación, etc. Deberían en teoría sí ser las mismas. ¿Ya? ok, muchas gracias. Ya. Juan, le quedó la mano levantada, me imagino. Bueno, si no hay más preguntas, voy a dar por concluida la clase el día de hoy. Y nos vemos el próximo jueves. Y mañana tiene la clase auxiliar a las 10. Que estén todos súper bien. Nos vemos el jueves. Adiós.